Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola amigos de La Fosa Escéptica. Desde que decidí ser ateo hace 40 años, he escuchado, presenciado y en algunas ocasiones intervenido en numerosas conversaciones entre ateos y creyentes. Son incontables las ocasiones en que algún despistado creyente me ha querido acorralar con sus huecos argumentos, tratando de que yo acepte la existencia de su Dios, de reclamarme por divulgar mis ideas sobre el ateísmo, o de plano insultarme y enviarme, con todo y zapatos, a freírme al infierno que ellos se han inventado. Así que después de tanto tiempo, creo que puedo hablar con cierta autoridad sobre el tema. Existen muchos tipos de creyentes, desde los más razonables y centrados hasta los verdaderamente fanáticos, perturbados o sumamente ingenuos. Generalmente estas conversaciones de las que les hablo no terminan en un acuerdo común, ya que de parte de los creyentes terminan generalmente en un argumento circular y no presentan pruebas o evidencias que sustenten mínimamente sus frágiles argumentos. Sin embargo, he notado que el creyente cristiano promedio suele cometer siempre los mismos, errores en el transcurso de la conversación con los ateos. No estoy queriendo decir que estén equivocados, que lo están, pero creo que se enfocan muy mal su línea argumentativa, haciendo quedar muy mal parado su propio punto de vista. Y esto hace que nosotros los ateos no podamos reflexionar sobre la veracidad de sus palabras y ya ni digamos que nos hagan abandonar nuestro ateísmo para volver a formar parte de la borregada irracional de los queridos aleluyos. Es por esto que he decidido hacer este video, para darle a mis amigos religiosos algunos consejos que podrían servirles para enfrentar un debate, una discusión o de plano un round de gritos y sombrerazos con algún terco ateo. Quisiera comenzar recordándole al creyente cristiano que es su obligación tratar de dar argumentos y soporte de sus creencias a todo aquel que se los pida. ¿Quién dice que tienen que hacerlo? Por supuesto que no soy yo el que se los pide. Es su Biblia y su Dios que no se los pide, más bien se los ordena. Sí, amigos religiosos, busquen lo que les digo. Está escrito en la primera epístola de Pedro 3:15, que dice esto: Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Así que me he tomado la libertad de hacer una pequeña lista de las cosas que les recomendaría a los creyentes. Esta lista es de las cosas que nunca deben hacer en sus debates o conversaciones con nosotros los ateos. Esto lo hago para que sus pláticas sean más provechosas y sobre todo para que no dejen en nosotros esa impresión de que no les llegue el agua al tinaco. Pero antes de comenzar, les recuerdo suscribirse al canal y activar las notificaciones, así como invitarlos, como siempre, a que se integren al grupo de Facebook. Para que lo puedan hacer, les dejo la liga en la descripción de este video. Dicho lo anterior, a lo que vinimos. El primer consejo es muy sencillo. No utilicen a la Biblia como argumento. Esto es lo principal que deben cuidar con mucha precisión, amigos religiosos. Nunca usen un versículo bíblico como apoyo a sus razonamientos. En términos generales, los ateos no creemos en la Biblia ni la vemos del modo como la ven ustedes. Claro, se puede hacer un muy buen debate sobre la Biblia misma, ya que generalmente muchos ateos conocemos y manejamos relativamente bien muchos de lo que ese libro dice. Incluso a veces mejor que algunos creyentes cristianos. Pero recuerden, para el ateo la Biblia no es en sí un argumento de peso ni mucho menos una evidencia infalible. Los ateos creemos y podemos dar evidencia de que la Biblia contiene cientos de errores, contradicciones, faltas a la moral y situaciones absurdas, por lo que apoyarse en ella es un error que ustedes no deberían de cometer. Y por favor, cuando un ateo les pregunte algo, no salgan con la tarugada de contestar con un versículo o con la sobadísima frase, lo dice la Biblia. Es muy divertido ver cómo el creyente cree sustentar sus creencias cuando dice: Dios existe porque lo siento en mi corazón. Esto, amigos creyentes, no es un argumento de peso, ya que esa afirmación solo es una prueba válida para ustedes. Tampoco digan frases como: sé por experiencia que Dios existe. Porque cualquier ateo con un poco de inteligencia les contestaría: los musulmanes también saben por experiencia que Alá existe. Como podrán ver, queridos religiosos, esto no es un argumento confiable.
Otra de las frases huecas que suelen decir es, por ejemplo, esta. Tengo un familiar que fue curado por Dios y por el poder de la oración. Esto, amigos, pues no es prueba de nada, porque el ateo argumentará que fue la medicina y no la oración la que lo curó. En el caso de la oración, caemos en un tema muy polémico y profundo, ya que si ustedes afirman esto, deberán mostrar pruebas inequívocas de que fue la oración y Dios quien sanó a esa persona y no a un factor externo, por ejemplo, pues un tratamiento médico o una remisión espontánea. Recuerden, amigos creyentes, esos argumentos del tipo sentimientos personales pues solo servirían para convencer a otros creyentes, pero nunca serán suficientes para un ateo. Nosotros nos basamos en pruebas y evidencias y no en buenos deseos, pensamiento mágico o creencias sin fundamento. Por favor, traten de no decir que la Biblia hay que interpretarla o que los ateos debemos entender el contexto. Lo que hará cualquier ateo es ponerlos en ridículo contestándoles que entonces pues, todos los versículos y cosas que contiene la Biblia que a ustedes no les gusten o que sean simplemente irracionales, pues dirán que se deben interpretar. Ya he hablado de esto en otros videos, pero parece que los religiosos no lo han entendido o no lo quieren entender. Cuando hablen sobre su Biblia, pues no utilicen argumentos de este tipo. Es preferible que se basen en el contenido histórico o en problemas de orden sintáctico o de traducción, pero no en interpretación. Recuerden, los hechos o sucesos no pueden ser interpretados, ya que son simplemente una descripción de lo que ocurrió. Así como no se puede interpretar la crucifixión de Jesús, en caso de haber sido real, tampoco deberían interpretar el diluvio universal, que para ustedes pues, es un hecho. Tengan esto en mente cuando hablen con alguien sobre el tema. Este tipo de argumento solo puede convencer a otro cristiano al que no le gusta algún versículo bíblico y desee desesperadamente una excusa para seguir creyendo en las barbaridades que dice la Biblia. Eso de decir que la ley mosaica está abolida es una respuesta muy común cuando se hablan de las leyes y estatutos del Antiguo Testamento, porque este está lleno de infinidad de mandamientos y estatutos que en su mayoría son aberrantes y crueles y que no favorecen para nada la imagen de ese Dios de amor que necesita el cristiano promedio. Si ustedes le responden a un ateo que esos estatutos y mandamientos están abolidos o que solo fueron válidos para gente de esa época, de seguro les espera una discusión sobre la inmutabilidad de Dios y sobre su amor infinito. El ateo la tiene fácil, ya que podemos decir que si Dios es inmutable, o sea que no cambia, entonces los mandamientos del Antiguo Testamento están vigentes. Y sé por experiencia que al creyente común le cuesta mucho trabajo entender las características que ellos mismos le han adjudicado a su Dios y que están plasmadas en la Biblia. Además deben recordar que los 10 mandamientos de Dios que están en el Éxodo 20 no pueden ser abolidos ni interpretados bajo un contexto histórico. Y si a eso le agregamos que el mismo Dios dijo en muchas ocasiones en el libro del Levítico que esos estatutos son perpetuos, significa que no caducan y no pueden ser abolidos. Así que, queridos amigos creyentes, pues ahórrense problemas y discusiones que de inicio ya tienen perdidas y que solo demostrarán su ignorancia sobre el tema. Eso de invocar a Flavio Josefo para supuestamente demostrar la existencia histórica de Jesús es un error garrafal que suelen cometer la mayoría de los creyentes cuando debaten sobre este tema. En mi caso particular, yo no creo que Jesús haya existido históricamente. Cuando he discutido sobre esto con algún creyente, me suelen decir esto. Las evidencias de la existencia de Jesús son abundantes. Y claro, siempre les pido que muestren alguna de esas evidencias, cualquiera de lo que tan alegremente afirman. Y generalmente me nombran los evangelios o citan al historiador judío Flavio Josefo. ¿En serio, amigos creyentes? ¿Ustedes de verdad piensan que los ateos no conocemos ni hemos estudiado a Flavio Josefo? El argumento de Flavio Josefo está más que refutado, pero aquí les voy a hacer un breve resumen. Josefo solo nombra a Jesús en un párrafo de su obra Antigüedades Judaicas, exactamente, para que la busquen, en el capítulo 18, párrafos 63 y 64. Esta pequeñísima mención de Jesús ha sido estudiada por historiadores modernos y han demostrado que por el estilo de escritura y detalles sintácticos, es una interpolación posterior. Es decir, la metieron a fuerza otras personas. Por lo tanto, invocar a Josefo como base para afirmar la existencia de un Jesús histórico es un error garrafal.
Además, si Jesús existió y supuestamente fue tan grande y maravilloso como suele decirse, pues la evidencia de su existencia debería ser amplia y contundente, no solo un pequeño párrafo en el libro de un judío. Y ya entrados en esto de las evidencias de un Jesús histórico, ni se les ocurra mencionar a Suetonio, Plinio el Joven o a Tácito. Ellos no nombran a Jesús, ellos nombran a un Cristo. Y como ustedes deberían saber, ese es un título y no un nombre. Hubo infinidad de Cristos en la época cuando se supone que existió Jesús. Así que estos escritores se pudieron referir a cualquiera de ellos. ¿Ya entendieron? ¿O se los explico con clavos y cruces? Nunca de los nunca saquen a relucir la siguiente frase. Si Dios no existe, todos seríamos malos. Este, amigos creyentes, es el famoso argumento de la moral y no representa ninguna prueba medianamente decente para apoyar la existencia de su Dios. Deben tener presente que si esa hipótesis fuera cierta, pues todos los demás países del mundo donde existen personas que no creen en ningún Dios serían malvados y la vida en esos países sería una catástrofe. De hecho, en algunos casos ocurre lo contrario. Por ejemplo, en los países islámicos, pues las personas adoran a un Dios diferente al de ustedes, el conocido por Alá. Espero que ustedes no crean que todos los musulmanes del mundo que no adoran a su Dios son unas personas malvadas. Esa sería una generalización realmente estúpida y sumamente injusta. Hay excelentes personas que profesan el Islam, así como hay musulmanes que son una verdadera porquería, ¿verdad? Lo mismito ocurre con los cristianos. Hay cristianos decentes y otros que son una mierda de personas, pero que sin embargo creen en Dios. Siempre que me hablan de esto, pues doy el ejemplo de los países cuya mayoría de sus habitantes no tienen creencia en dioses, como los países escandinavos. Específicamente, pues me gusta hablar de Suecia. En este país, cerca del 80% de su población es atea o descreyentes. Y al mismo tiempo este país es uno donde podemos encontrar una elevada calidad de vida y donde la delincuencia es prácticamente nula. Esto demuestra, amiguito creyente, que la bondad y la moralidad no dependen en absoluto de las creencias o de la religiosidad de cada uno de nosotros. En mi caso particular, yo no creo en dioses ni en seres sobrenaturales o etéreos. Soy por definición ateo, pero difícilmente me consideraría una persona de escasos valores morales. Debo admitir que no soy perfecto, ¿verdad? Pero hay miles de personas que sí creen en Dios y sus comportamientos son mucho más cuestionables que el mío. Querido aleluyo, no andes por ahí gritando a los cuatro vientos la tarugada esa de que hay miles de evidencias de la existencia de Dios. Si lo haces, más rápido que inmediatamente la respuesta que podrías obtener de un ateo sería que si las tienes las muestres, cosa que no será tan fácil para ti, querido religioso, y te aseguro que caerás irremediablemente en alguna falacia o en algún error. Para nosotros los ateos, la evidencia sobre la existencia de tu Dios debe ser, como todas las evidencias, medible y razonable. Piensa, por favor, que si las pruebas de la existencia de Dios fueran tan evidentes como tú dices, entonces los ateos no existiríamos y además dejarían de existir los otros dioses en los que tú no crees. Y como resultado de estas evidencias, todos creeríamos en tu Dios. En todos estos años como ateo, nunca he visto una prueba irrefutable y contundente de la existencia de ningún Dios. Nunca presentes como argumento esa insensatez de decir que si Dios no existe, entonces ¿quién nos creó? Esta frase, con todo y que es una estupidez, es al mismo tiempo un clásico. Es la famosa falacia de la ignorancia. Al parecer, cuando un creyente ignora o desconoce algo, la única explicación posible para él es Dios. Es algo así como esto, miren. Como no sé de dónde vinimos y cómo es que existimos, entonces fue Dios. Pero espérenme, me avisan que hemos llegado al momento en el que hay que parar en seco este video y hacer una aclaración pertinente. Adelante, aclaración pertinente. ¿Por qué tiene que haber un quién en esta eterna duda sobre nuestro origen? Más bien se debe plantear lo siguiente: ¿cómo fuimos creados? Y no ¿quién nos creó? No es necesaria la presencia de un ente inteligente detrás de todo. La ciencia afortunadamente nos ha dado respuestas a muchas de estas interrogantes y a las que no, debemos ser pacientes. La ciencia avanza y seguramente llegará el día en que encontremos respuestas a todas estas preguntas. Por favor, amigo creyente, no ande por ahí dándole una explicación divina a todo lo que no conoce. Recuerde que en el pasado, cuando no sabíamos de dónde venían, por ejemplo, los rayos y los relámpagos, creíamos que eran producto de un Dios.
pero hoy en día sabemos perfectamente que tienen una explicación científica y racional y que no hay nada de sobrenatural en ello. Por lo tanto, a esos dioses pues los aventamos al bote de la basura. La pregunta que más me emociona es esta: ¿cuándo aventaremos al bote de la basura al Dios en el que usted cree? Piense en esto cuando sustituya su ignorancia con su Dios. Amigo hipercreyente, por favor, se lo suplico, nunca diga la tarugada de que la evolución es solamente una teoría y que no está comprobada. Afortunadamente no todos los creyentes piensan esto. Hay muchos que son sensatos y que aceptan de muy buena gana la evolución, lo cual sin duda pues, es un verdadero avance, pero lamentablemente sí existen aún miles de creyentes, sobre todo los protestantes, que insisten en creer pendejadas como que la evolución nunca ocurrió y que literalmente venimos de Adán y Eva y que el mundo fue creado en 6 días. Recuerden, amigos, que en ciencia el término teoría no tiene el significado que coloquialmente se usa. Una teoría en ciencia es el punto máximo de comprobabilidad que existe. Digamos que es el grado máximo al que puede llegar una hipótesis. La teoría de la evolución es la vía más aceptada entre la mayoría de los científicos actuales que explica cómo el hombre ha llegado a ser lo que es hoy. No es concluyente, pero sí es la mejor explicación de la realidad que tenemos hasta ahora. Si surge algo nuevo y comprobable que sustituya esta teoría, por supuesto que tenemos que desecharla. Eso es lo maravilloso de la ciencia, su autocorrección. Además, trate por todos los medios posibles de no confundir evolución con las teorías que existen del origen del universo ni con el origen de la vida. Son temas diferentes, pues, aunque relacionados. Claro, pues usted puede argumentar que la teoría de la evolución tiene errores, desfases e incoherencias en ciertos puntos, pero esto no significa que no ocurrió, simplemente que hay aspectos que aún se están estudiando y analizando. Recuerde que si existe otra solución a la pregunta de cómo llegamos aquí, que no sea la evolución, de seguro será una respuesta científica y no una tarugada divina. Un científico serio nunca dirá que Dios y la creación del Génesis son las respuestas a esta pregunta. Estoy seguro de que usted, querido religioso, aunque no la conozca, ha usado en varias ocasiones la apuesta de Pascal. Se trata básicamente de la siguiente afirmación: No creer en Dios es de tontos, ya que si Dios no existe no hay problema, pero si Dios existe te irás al infierno. Por lo tanto, es más seguro creer en Dios que no creer en Él. Este argumento ha sido analizado y refutado desde hace mucho tiempo por los ateos. Existen varias objeciones a este planteamiento. El objetivo de este video pues no es profundizar sobre esto, pero puedo explicarlo muy brevemente. Si Dios no existe, entonces los creyentes habrán desperdiciado toda su vida adorando a un Dios inexistente. Si Dios es un ser de alta moral, pues no le importará quién cree en Él y quién no, ¿verdad? Sino los actos que cometimos en vida. Además, hay una pregunta importantísima que es esta: ¿cómo sabe el creyente cristiano que el Dios que adora es el correcto? Puede llegar al cielo y encontrar que el Dios verdadero es Alá, o Zeus, Horus, Anubis o algún otro dios tribal. Por lo tanto, habrá perdido su apuesta y su valioso tiempo, además de mucho dinero. Así que los cristianos pues, no deberían usar la apuesta de Pascal. La mayoría de los ateos la conocemos y pues, la manejamos bastante bien. Este argumento solo podría impresionar pues, a otro cristiano como a usted. A mí particularmente me divierten mucho esos fervientes deseos que tienen algunos religiosos de que me convierta a su religión. Algunos son muy tercos y me amenazan con un sufrimiento eterno en un lugar imaginario del cual no tienen ninguna evidencia de que exista. Pero lamentablemente mi actitud no es común en la mayoría de los ateos. A la mayoría les molesta mucho que en lugar de utilizar argumentos razonables, la respuesta a las interrogantes por parte del cristiano pues sean un deseo de conversión o bendiciones. Claro, debo admitir que es algo frustrante y a veces hasta incómodo cuando se le plantea una pregunta a algún creyente y éste responde con la tarugada de una alabanza o con el clásico Dios es amor. Yo esperaría recibir respuestas del tipo más o menos intelectual, ¿no? Bien estructuradas o algo así, pero generalmente recibo respuestas pues, que no vienen al caso y que en lugar de favorecer el punto de vista del cristiano en cuestión, pues lo desvirtúa. Extrañamente, este tipo de respuestas mecánicas suelen aparecer cuando el creyente se ha quedado sin argumentos sólidos o se siente acorralado y suelta esta respuesta. Solo te digo que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Esa es la respuesta que necesitas. Amigos creyentes, no os la jaléis.
Nunca usen ese tipo de alabanza o alguna palabra de conversión para el ateo. Su reputación se irá al suelo si lo hacen. Si no saben algo o no conocen la respuesta, no hay ningún problema en decir no lo sé. Nunca acusen a ningún ateo de ser satánico o blasfemo. Si hacen esto, caerán irremediablemente en una contradicción. El ateo no cree en Satanás ni en ningún ser diabólico. Para nosotros, la figura del diablo es tan fantasiosa como el mismo Dios o cualquier otro ser imaginario sobrenatural. Por lo tanto, el que nos digan satánicos no nos afecta en lo más mínimo. Es preferible que se metan a estudiar y conocer qué es un ateo para poder tener una conversación de cierto nivel. El insultarnos o acusarnos de blasfemos tampoco sirve, ya que para el ateo no es blasfemia ni pecado no creer en Dios. Eso es un problema solo para ustedes que creen en Él. Cuando me acusan de ser blasfemo, cosa que ocurre con mucha frecuencia, después del ataque de risa, solo responder con esta frase: ¿qué te hace pensar que el ser blasfemo es un insulto para mí? En este punto es bueno advertir algo que todos deberíamos de saber, religiosos y ateos. Nunca es bueno caer en descalificaciones personales ni en insultos. Estoy consciente de que es posible que yo mismo lo haya hecho o lo haga, ¿verdad? Pero generalmente me burlo y descalifico o insulto a las creencias, no a las personas. Amigos religiosos, ya basta de esa estúpida frase de que los caminos de Dios son misteriosos. Esta es la respuesta más común cuando el creyente no encuentra una respuesta razonable a un planteamiento ateo. Está de sobra decir que esta frase es interpretada de estas dos formas por nosotros. No tengo idea de lo que dices. Dios puede hacer lo que le dé la gana. Estas respuestas generalmente son vistas por el ateo como un signo de victoria y por el ateo conservador como un signo de ignorancia. Es preferible que ante un argumento que el creyente desconozca diga esto: no lo sé y debo estudiar más al respecto. De esta manera su reputación quedará, al menos por el momento, intacta. La intención de este video es la de contribuir con algunas herramientas para que las conversaciones entre creyentes y ateos se lleven de la manera más adecuada y no caer en incoherencias y contradicciones que incitan a desviarse del tema y a limitar el entendimiento de este. Yo, por mi parte, cuando converso con un creyente, trato de sacar de la situación el mayor aprendizaje posible. Y yo trato de no verlo como una competencia y ver quién tiene la razón, sino como una oportunidad de crecer intelectualmente. Por eso me preocupan estas piedritas que suelen aparecer con mucha frecuencia en cualquier plática con los creyentes. Lo que deseo, al fin de cuentas, es evitar que ocurran cosas como la que me pasó en una ocasión con un religioso, cuyo nombre guardo por razones obvias, que en un momento de nuestro diálogo y al no tener argumentos de peso con qué responder a algunos planteamientos que yo le hice, me respondió con unas palabras que hoy recuerdo, la verdad, con mucha tristeza. Me miró y me dijo: mira, si te vas a poner razonable y lógico, no vamos a poder seguir platicando. Y se fue. Bueno, hasta aquí este video. Espero que les haya sido de su interés y utilidad. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.